Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, la idea de esta cápsula es poder seguir con los contenidos que nos quedaron pendientes de la cápsula anterior, ¿ya? Por lo tanto, les voy a compartir la pantalla para que podamos empezar a trabajar desde ya. Chicos, les recuerdo que la materia que estamos revisando es materia de quinto básico, ¿ya? Bueno, la idea entonces es que ustedes puedan evaluar el impacto y consecuencias que tuvo el proceso de conquista para Europa y para América, ¿ya? Y además puedan criticar los efectos de la conquista sobre los pueblos indígenas americanos. Bueno, antes que podamos seguir, es necesario que recordemos un poco lo que veníamos conversando en la cápsula anterior, ¿ya? Recuerden, y esto es súper importante que lo manejen bien, que pasamos desde un punto de vista teocéntrico hacia uno antropocéntrico. ¿Qué significa eso? El teocentrismo, recuerden que es el centro de todas las cosas, va a ser Dios. Y el antropocentrismo, el centro de todas las cosas, va a ser el hombre. Lo vamos a llamar humanismo también. La idea es que ustedes puedan verlo con la imagen que tienen acá, en donde vamos a ver representado entonces a la figura del ser humano de forma muy realista, ¿ya? Que va a estar tratando de chocar entonces, o de ponerse en contacto con esta figura que es un poco más divina, es un poco más mitológica, lo podríamos decir así, en donde este caballero viene volando con unos ángeles, ¿ok? Ahora, si ustedes se fijan en el manto que viene cubriendo a esto, parece un cerebro, ¿ya? Y esa es la idea. Recuerden que la razón es fundamental en este cambio de mentalidad, ¿ya? Vamos a buscar hechos científicos, vamos a buscar la razón, vamos a buscar parecernos a muchos de los griegos. Quienes se acuerdan de los griegos, recuerden que ellos también hacían algo muy importante, que era cultivar el estado físico, el cuerpo y además la mente. Eso se va a rescatar en toda esta época, donde vamos a hablar de humanismo, vamos a hablar del antropocentrismo también, y también vamos a hablar un poco del renacimiento, ¿ya? El renacer de Grecia. Recuerden que entonces, durante la época teocéntrica, existe mucha ignorancia por parte de las personas. En cambio, hoy en día, con todo lo que fue el antropocentrismo, vamos a tener mucho más conocimiento, ¿ya? Y ese conocimiento se representa a través de la razón. Por eso les muestro esta imagen, para que lo puedan comprender desde ese punto de vista, ¿ya? Ok, vamos a continuar entonces con esto. Chicos, la idea de todo esto es que, disculpen, es que la primera consecuencia que vamos a tener va a ser básicamente esto de que van a chocar dos formas de vivir muy distintas. Va a haber un choque de dos mundos. ¿Cuáles van a ser estos dos mundos? Primero que todo, vamos a tener, por un lado, los recién descubiertos. ¿Quiénes van a ser ellos? Los indígenas americanos. Todos los que están en este costado, ¿ok? Y los descubridores, por supuesto, los europeos, españoles, portugueses, vamos a tener ingleses también, pero por lo menos en el caso de nosotros nos atañe mucho lo que es España, ¿ya? Ahora, ¿por qué vamos a hablar de un choque de dos mundos? Básicamente, vamos a hablar de un choque de dos mundos porque estas personas son muy distintas entre sí. Vamos viendo algunos detalles. Primero, tenemos a una persona que viene bastante bien vestida, con telas, bastante bien hechas, ¿ok? Y vamos a tener por el otro lado a indígenas que están prácticamente desnudos, ¿ya? Solamente algo que los tapa de forma muy básica, ¿ya? Primera diferencia entre unos y otros. Segunda diferencia, vamos a ver que ellos vienen con otro tipo de armamentos, espadas, van a venir con arcabuces que parecen escopetas, que se puede ver representada una aquí en el fondo, ¿ya? Y esto va a chocar con el tipo de armamento que tenían los indígenas, que era un poquito más primitivo, el arco y la flecha, ¿ya? Ok, vamos a tener entonces nuestra segunda diferencia. Otra diferencia más es que estos tipos, los europeos, muchos son rubios, de ojos azules, y acá vamos a tener gente que es más morena, que también va a tener su pelo de forma más oscuro, ¿ya? Pelo negro, ojos negros. Eso va a ser como lo normal, ¿ya? Y aquí también vamos a ver de que el español trae la religión católica. ¿Se acuerdan de eso, cierto? La religión católica se va a contraponer con algún tipo de religión que tienen los indígenas. Bueno, ahí ya tenemos una
unas varias diferencias en todo caso. ¿Ok? Vamos entonces a seguir con la otra diapositiva para que podamos ir viendo algunas diferencias que van a ser importantes. Bueno, ¿por qué esto de, con respecto a tener mayor conocimiento, va a ampliar el mundo? Recuerden de que el mundo en Europa, la gente más erudita, solamente conocía esta parte del mundo. Por lo tanto, esa parte del mundo. Por lo tanto, lo que te va a terminar haciendo todo lo que es Cristóbal Colón, al llegar a estas islas de acá, ¿ok? Va a hacer abrir la puerta a nuevos navegantes. Tenemos que Cristóbal Colón realizó 4 de estos viajes, ¿ok? Realizó 4 de estos viajes. Pero también nos va a aparecer de que aparece Hernando de Magallanes, que él también va a salir desde Europa y va a lograr entonces hacer un gran primer hito. Va a lograr pasar el Océano Atlántico por el estrecho que lleva su mismo nombre y va a seguir camino entonces por el Océano Pacífico que termina descubriendo. Le da la vuelta al mundo y lamentablemente fallece, y es Sebastián Elcano quien termina por completar su viaje, y vamos a estar hablando de que la expedición de Hernando de Magallanes va a ser entonces la primera en darle la vuelta al mundo en la historia, ¿ya? Tenemos entonces Cristóbal Colón, Hernando de Magallanes, y además va a aparecer otra persona, que va a ser Américo Vespucio, que va a lograr entonces darle el nombre al continente recién descubierto, ¿ok? Esto no hace nada más que abrir la puerta a nuevos conocimientos, o sea, se vuelve a expandir todo lo que es el conocimiento en Europa, ¿ya? Ahora bien, va a terminar pasando que, aunque ellos quieren venir a buscar especies, como les venía comentando en algún momento, sal, orégano, pimienta y algunas telas, va a pasar otra cosa que se van a encontrar y que ellos no tenían idea que iban a encontrar en este nuevo mundo, ¿ya? Y ¿cómo se llama? Ese simple hecho va a ser lo siguiente: oro. Ellos no tenían idea que se iban a encontrar con un mundo que el oro era bastante abundante, en algunas partes más que en otras, ¿ya? En la medida que van conquistando todo lo que es el continente americano, vamos a encontrar entonces que tenemos mucho oro entre medio. Y esto obviamente al español le llama mucho la atención. Recuerden que en algún momento les conté de que Cristóbal Colón tuvo muchos problemas para poder financiar sus expediciones. Nadie creía mucho en él, era una idea muy arriesgada. Bueno, al final, los reyes de Castilla, los reyes de España, le terminan entregando unos pocos recursos que él utiliza para poder venir para acá. Pero cuando se dan cuenta de que el continente americano tiene una gran cantidad de oro, van a terminar cambiando las cosas y los europeos en sí van a tratar de venir con todo eso, o sea, con sus fuerzas a tratar de llevarse este oro, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener consecuencias que son económicas, ¿ok? El español va a terminar buscando todo el oro posible de acá. Pero eso es una parte de... Vamos a tener otras consecuencias. Como les decía, entonces vamos a tener el choque de dos mundos. Y pasamos de tener españoles blancos, de tez blanca, piel blanca, de pelaje muy blanco también, a gente que es más oscura. Somos todos un poquito más mestizos en ese sentido. ¿Qué somos mestizos? Esa palabra es fundamental porque terminamos viendo a un español más o menos claro, más o menos blanco, mezclándose racialmente con una mujer que es más morena, es más de piel oscura, ¿ok? Y además va a tener su pelo de forma más negra, más oscura, ¿ya? Pero la unión de ellos dos nos va a terminar dando como resultado un mestizo, que es la mezcla racial entre ellos dos. Y esto es fundamental porque ya tenemos una de las consecuencias que son económicas, y además vamos a tener consecuencias raciales, va a haber una mezcla racial con todo esto, ¿ya? Ok, pero cuando se nos mezcla la forma de pensar también desde el español con el indígena, también vamos a tener diferencias culturales, o vamos a tener en realidad una mezcla cultural, que nosotros lo vamos a llamar sincretismo, ¿ok? Hasta este momento, entonces, vamos a tener 3 consecuencias que son importantísimas. Vamos a tener entonces consecuencias económicas, consecuencias raciales y consecuencias culturales.
Ok, chicos, entonces, partamos por las consecuencias económicas. Yo les estoy mostrando aquí a ustedes a una representante del pueblo mapuche. La voy a tomar a ella porque lo que nos concierne siempre va a ser nuestro país, Chile. ¿Ya? Ahora, lo que yo quiero que entiendan es que lo que les voy a explicar va a ser algo totalmente general en Latinoamérica para la época que estamos estudiando. Entonces, la idea de esto es que ustedes puedan ver que el valor económico que tiene el oro y la plata para el pueblo indígena en América Latina en general no es un valor económico propiamente tal, no tiene su peso manejado a un dinero, a algún tipo de valor. Es más que nada porque el oro y la plata terminan brillando, tanto como el sol como la luna. Y esas cosas son muy importantes para el indígena, por lo tanto terminan fabricando distintos tipos de adornos que representan tanto al sol como la luna. Para ellos eso es un mundo y es muy, muy importante. Ese es el valor que tiene. Claro está que para el español el valor del oro y la plata tiene un valor económico, en dinero, ¿ya? Y eso les va a permitir enriquecerse de una forma muy, muy rápida, sobre todo cuando llegan a América. ¿Por qué? Porque mientras el indígena ve un caballo, ve un pollo o ve cosas que no conoce, le interesan. Y el español va a entregar un caballo, un pollo, un plátano, cosas de ese tipo que el indígena, como bien estábamos hablando, no conoce, ¿ya? Y van a terminar enriqueciéndose entonces de una forma desmedida los españoles a cambio de esto que le entregan los indígenas, que es el oro y la plata, ¿ya? Eso significa entonces que el español se enriquece de una forma muy rápida, pero eso no significa que el indígena se empobrezca. No, ellos ganan en experiencia, ellos ganan en conocer cosas nuevas. De hecho, es muy loco pensar que el pueblo indígena, en América Latina en general, que nunca había visto un caballo, van a lograr domarlos y van a lograr también manejarlos de una forma muy hábil, siendo que nunca lo habían conocido. Entonces, hay un tema de ganar experiencia por un lado y ganar dinero por otro, ¿ya? Eso van a ser básicamente las consecuencias económicas a grandes rasgos, ¿ya? Para que podamos entonces seguir con todo esto, vamos a también a pensar en lo siguiente. Vamos a tener nuestra consecuencia racial. Nuestra consecuencia racial va a ser lo siguiente. Tenemos al blanco, el hombre europeo, tenemos al negro, que va a ser el hombre africano, y vamos a tener al indígena, el indio, el recién llegado a estas dos que ya existían. ¿Ok? Para que lo puedan entender de la siguiente forma, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? El europeo, el africano y el indígena van a ser llamados razas, y la mezcla entre ellos tres nos va a dar unas castas. Por lo tanto, todo lo que es por parte del europeo con el indígena americano va a dar como una casta de mestizos. El indígena con el africano nos va a dar una casta llamada zambos, y del africano con el blanco, con el europeo, nos van a dar una casta llamada mulatos. Tenemos razas, las razas, y vamos a tener las castas, que están entre medio de las razas. Eso va a ser sumamente importante también para que ustedes lo puedan comprender. ¿Por qué? Porque todos nosotros, el 99% de los chilenos, terminan siendo mestizos, a hoy en día, obviamente, ¿ya? En ese tiempo era sumamente importante comprenderlo, porque nos van a otorgar entonces una conformación de sociedad. Se mezcla la parte genética, los genes desde los europeos y los indígenas, pero también se van a terminar mezclando, y lo vamos a ver más adelante, las costumbres de los europeos con las de los indígenas, ¿ok? Pero nuestra mezcla racial va a ser básicamente esa, ¿ok? Dentro de nuestras consecuencias culturales vamos a tener las siguientes. Desde el viejo mundo vamos a tener el pollo, el caballo, la oveja y la vaca, cosas que no son propiamente de América y las van a traer, ¿ya? Por lo tanto, el indígena se va a encantar con todos estos elementos que están acá. También vamos a tener el plátano, el limón, la naranja, ¿ok? Y vamos a tener un montón de cosas que se van a adaptar de muy, muy buena forma, traídas desde Europa hacia América. Y va a pasar exactamente lo contrario. Desde América van a irse algunos de nuestros productos que tampoco eran conocidos en Europa, y que se van a adaptar de muy buena forma. El tabaco, la papa, la quinoa, el tomate y el maíz, ¿ok?
Entonces, ahí tenemos una mezcla cultural. Vamos a empezar a mezclar sabores, vamos a empezar a comer cosas distintas, las vamos a preparar de forma muy artesanal, pero muy mezcladas también, ¿ya? Y hasta el día de hoy hay platos que son importantísimos. La cazuela tiene cosas desde Europa y tiene cosas desde América, ¿ya? Son mezclas. Nosotros comemos gracias a eso y también es una forma de enriquecer la cultura, ¿ok? Ahora, no fue lo único que se intercambió desde un punto de vista hacia el otro. Esta imagen que ustedes están viendo es una imagen muy representativa ya de una religión, la religión católica. Les llamará la atención, ¿ya? Pero quiero que la entiendan desde este punto de vista y la vamos a analizar un poquitito. Si ustedes se dan cuenta, vamos a tener que esta señora tiene estos tocados que habíamos visto antes en el arte gótico, ¿se acuerdan de eso? ¿Ya? Que es como una aureola. También tiene esto muy similar a un vitral, que son de las catedrales de Europa. Pero si ustedes se fijan, tiene un niño que es indígena y la cara de la señora también nos indica que es algo de forma indígena. Entonces, estamos pensando que la religión católica que se venía dando desde el humanismo se mezcla con todos los elementos de los indígenas. Y a esto nosotros le vamos a llamar sincretismo. Y quiero que me pongan mucha atención porque es la mezcla de algo nuevo con algo antiguo que termina formando algo totalmente nuevo. Esto no significa entonces que se pierda el catolicismo, tampoco significa que se pierda la cultura indígena o la religión indígena, sino que se mezclan para formar algo totalmente nuevo. Los bailes de la tirana, por ejemplo, ¿ya? En donde diablos le están bailando a la Virgen María. Entonces hay mezclas, ¿ya? Bueno, esas son las grandes consecuencias que tenemos en todo caso en nuestro descubrimiento y conquista. ¿Esto fue algo bueno? Sí, fue algo bueno. ¿Esto fue algo malo? Sí, también fue algo malo. Al momento de ganar también perdemos algo. A lo mejor podríamos pensar desde el punto de vista quizás de la naturaleza, la pérdida de esta forma de vivir, pero a lo mejor también ganamos en conocer cosas del antiguo continente. El poder evaluar si esto fue bueno o malo ya va a depender de cada uno de nosotros y el enfoque que le queramos dar. Pero la idea es que ustedes puedan manejar todos los antecedentes para que puedan también tener una opinión propia para más adelante de todos estos procesos. Bueno chicos, espero que con eso les haya gustado esta cápsula y nos veremos más adelante en alguna otra. Chao, chao, que estén bien.